Efectivamente, lo has adivinado. Y hoy vamos a hablar sobre fisiología respiratoria. Es un tema muy bonito, pero un poco complejo. Por eso dividí el tema en diferentes puntos, en diferentes videos, y espero que de esa forma se entienda de la mejor manera posible. ¿Cuál es la situación? Que está enfocado un poquito más para los que van a llevar fisiopatología. Pero si es tu primera vez llevando fisiología, igual te va a servir. Entonces vamos a darle de una vez por todas a este tema. Fisiología respiratoria es algo que lo aprendes más o menos desde la primaria. Cuando te dicen, tú tienes que respirar para meter oxígeno y sacar dióxido de carbono. Y eso es verdad, eso es una realidad. Pero vamos a ver cómo es que eso funciona a más detalle. Y este es el primer tema que tenemos que cubrir, la fisiología de la respiración a nivel celular. En nuestras células, en las células de nuestro cuerpo, están ocurriendo diferentes procesos metabólicos. Y para que estos procesos ocurran, requerimos de oxígeno. Pero ahorita vamos a ver por qué. Entonces, tienes por ahí la beta-oxidación, tienes por ahí la glucólisis, el ciclo de Krebs, y ahí, si tú recuerdas, se producen unos carritos que llevan hidrógenos. Se llaman NADH y FADH2. Llevan como carritos hidrógenos hacia las mitocondrias. Y en las mitocondrias, esos hidrógenos llegan a proteínas y pasan de un lado a otro. Julián, ¿de qué estás hablando? Y yo te diré, de la cadena de transporte de electrones. ¿Qué es lo que ocurre? Me dan hidrógenos, yo soy una proteína y se la doy a la que sigue. La recibo y se la doy a la que sigue. Y así, como si fuera papa caliente, me dan unas papas y se la paso a la otra persona. Eso es lo que ocurre a nivel de las células. ¿Pero qué tiene que ver el oxígeno? Al final de esto, una vez que ya le di los hidrógenos a la primera proteína y luego a la que sigue y luego a la que sigue, el último que recibe esos hidrógenos es el oxígeno. Cuando el oxígeno recibe esos hidrógenos, se convierte en agua y ahí se acabó el proceso. Se acabó y puede iniciar el otro. Llegan nuevos hidrógenos y puedo volver a hacer lo mismo y se acaba cuando convierto agua y se acabó. Y puedo iniciar otra vez el proceso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si por algún motivo no hay oxígeno ahí, yo como proteína no puedo terminar el proceso. No se lo puedo dar al oxígeno porque no está. Entonces, si yo no puedo terminar el proceso, no puede iniciar todavía el otro que está por empezar ahí. Tiene que terminar el que ya había empezado antes. Y por eso necesitamos que el oxígeno esté en las células, porque si no, no pueden terminar su proceso metabólico y no podemos seguir haciendo metabolismo. El metabolismo se estanca, se detiene, no puede continuar porque no le he dado mis hidrógenos al oxígeno. Se atora justo ahí. Por eso requerimos que haya oxígeno, para que el proceso fluya. Por eso, ahora podemos decir que ya sabemos por qué necesitamos oxígeno. Necesitamos oxígeno en las células para que el metabolismo fluya. Si no hay oxígeno, como puede ocurrir en algunas enfermedades, no puede ocurrir el metabolismo y eso es un problema. Entonces, el oxígeno sirve para que el metabolismo funcione. Ahora, ¿qué tiene que ver el dióxido de carbono? ¿De dónde rayos se formó el dióxido de carbono? Bueno, en el ciclo de Krebs, si tú recuerdas, en ese ciclo de por ahí, en algunos pasos se forma dióxido de carbono. Ese dióxido se formó a partir del ciclo de Krebs. Es un desecho del metabolismo. Entonces, nuestras células forman dióxido de carbono por el ciclo de Krebs y lo podemos sacar de nuestro cuerpo cuando respiramos. Por eso, ahora ya tiene sentido, ya puedes decir que tú respiras para meter oxígeno, para que fluya el metabolismo, y sacas el dióxido de carbono, que es un desecho metabólico. ¿Ok? Ese es el primer tema. Era el más sencillo para iniciar, teníamos que sentar las bases y ahora podemos hablar de algo un poquito más interesante. Vamos con la mecánica de la respiración. ¿Cuáles son las acciones que hacemos para poder respirar? Bueno, nuestra respiración tiene dos grandes momentos, la inspiración y la expiración. Es importante que conozcas las características de cada uno para luego entender otras enfermedades más adelante. Se dice que la inspiración es activa y que la expiración es pasiva. ¿Pero qué significa eso? ¿A qué te suena? Y no seas mal pensado de activo y pasivo. ¿Qué es para ti eso de
inspiración activa y expiración activa. Ponle pausa, ya lo pensaste, excelente. En la inspiración, el cuerpo hace un trabajo, hace algo, una actividad para que el aire pueda entrar. Y en la expiración no hay un trabajo, el cuerpo no se estresa, no tiene que hacer algo para que el aire salga. El aire sale solito. Pero vamos a platicarlo bien. La inspiración ocurre por estas dos cosas, por la contracción del diafragma y por la compliancia de los pulmones. En conjunto, eso permite la inspiración. ¿Qué es esto de la compliancia y de la elastancia? Son propiedades que tienen nuestros pulmones y ahorita vamos a hablar de ello. Pero primero vamos con esto de activo y pasivo. Se dice que la inspiración es activa porque el diafragma tiene que hacer un trabajo, tiene que contraerse. Se contrae para que el aire pueda entrar. Si tú te das cuenta, este diafragma que se está contrayendo, que se está viniendo para aquí abajo, le da más espacio a los pulmones para que puedan meter aire. En cambio, aquí, cuando el diafragma se relaja, lo único que hace es que disminuye el espacio y con eso sale el aire. ¿Qué es lo que quiero destacar de esto? Que para que entre el aire, sí hay una acción. El diafragma se está contrayendo, algo está pasando. El cuerpo está usando su energía, está utilizando algo de energía para que se pueda contraer el diafragma y respires. Y en la expiración no. En la expiración, simplemente el diafragma que ya se contrajo, se empieza a relajar, sube un poquito y el aire sale. No hay una contracción, no hay músculos estresados trabajando para que el aire salga, no hay nada de eso. Por eso la expiración es pasiva. Ahora sí, ¿qué es esto de elastancia y compliancia? Son propiedades de los pulmones. La compliancia es la capacidad de los pulmones para estirarse. También se le llama adaptabilidad o capacitancia pulmonar. Y es esta capacidad que tienen para estirarse, distenderse. Y la elastancia o retroceso elástico es esta capacidad para regresar a su posición normal. De que, ok, ya te estiraste y regresas. Eso es elastancia. Tú en tus pulmones no quieres ni que sean excesivamente compliantes y muy poco elásticos, porque si no tendrías un pulmón que se infla y que no regresa. Pero tampoco quieres que tengas un pulmón muy elástico y muy poco compliante, porque si no, no se va a estirar. Lo que buscamos es un equilibrio entre la elastancia y la compliancia. Entonces, son propiedades de los pulmones. ¿Quién es el que te da la parte elástica de los pulmones? En tus pulmones tienes unas fibras, que son las fibras de elastina y colágeno, y estas fibras permiten ese retroceso elástico. Hay enfermedades, como la fibrosis pulmonar, en la que hay un exceso, un montón de tejido elástico y colágeno, y es una enfermedad en la que los pulmones están duros, no se estiran, no se pueden distender, y eso es un problema. Entonces, lo importante a entender aquí es que tu inspiración es activa y ocurre por la contracción del diafragma y por la compliancia de los pulmones, y la expiración es un proceso pasivo en el cual no hay contracción de músculos y ocurre en una situación de relajación y por el retroceso elástico de tus pulmones. Eso en condiciones sanas, en condiciones adecuadas. En condiciones de enfermedad se pueden utilizar músculos, pero eso no es lo adecuado. En condiciones de enfermedad y ejercicio se utilizan músculos para expirar, como los abdominales o los intercostales internos. Pero eso es en condiciones especiales, como te decía, ejercicio y enfermedad. Para esto me gusta poner este ejemplo de mis ligas de cabello, porque creo que queda un poco claro qué es la compliancia y la elastancia. Estas son fibras elásticas para el cabello y se usan para cuando tienes mucho pelo. Y entonces tenemos dos de ellas. ¿Cuál crees que sea más elástica? Que tenga más retroceso elástico. Ok, efectivamente la que tiene más retroceso elástico es esta. Esta ya no lo tiene. Se puede distender mucho, pero ya no regresa, ya no tiene ese retroceso. Si te das cuenta, queda toda así guanga, toda laxa, porque ya no tiene elástico, ya la usé demasiado, la he usado tanto que ya perdió todo el elástico. En cambio, esta de aquí
todavía tiene elástico. Por eso es que tiene esta forma. Pero esta de aquí ya no. Entonces, esta podríamos decir que tiene mucha distensibilidad, pero poco elástico. Y esta de aquí todavía tiene elástico y por eso todavía tiene su forma. Esta está toda guanga y esta tiene forma. Y ya, ese es el punto o es la idea de esto. Bien, ya hablamos de la mecánica de la respiración, lo que tiene que ocurrir para que tú respires, qué es elastancia, qué es compliancia, pero ¿quién le da una instrucción al diafragma de contraerse? ¿Por qué se contrae? ¿Quién le dice, oye, contráete? Bueno, como siempre en este tipo de cosas, el sistema nervioso tiene la respuesta y nosotros tenemos un centro de la respiración, un centro respiratorio. Específicamente en la médula oblongada o en el bulbo raquídeo, tenemos nuestro centro de la respiración, que tiene dos partes. Una parte dorsal relacionada con la inspiración y una parte ventral relacionada con la expiración. Y te pregunto, ¿cuál de esas dos crees que esté más activa, que esté funcionando constantemente? Efectivamente, la dorsal o la de la inspiración. ¿Por qué? Porque la otra es un proceso que ocurre activo muy rara vez. La mayoría de las veces es pasivo, no requiere que haya un estímulo o una contracción. El único momento en el que se activa este centro expiratorio o ventral es lo que habíamos dicho, en el ejercicio se puede activar o en la enfermedad. Mientras eso no ocurra, el único que está activo es el centro inspiratorio. Y entonces este centro manda señales al diafragma por medio del nervio frénico para que se contraiga, para que haga esta contracción y relajación. Pero este centro recibe información de muchas partes. Recibe información de receptores, de quimiorreceptores que tenemos en la sangre o en diferentes centros específicos. Recibe información del líquido cefalorraquídeo, recibe información de unos receptores que están en los capilares pulmonares, recibe información de todos lados. Lo que hace es juntar toda la información y según lo que esté ocurriendo con el cuerpo, manda una frecuencia para respirar. Si en ese momento se requiere respirar lento, manda señales más lentas. Y si en ese momento se requiere respirar rápido, manda señales más rápidas. Por ejemplo, imaginémonos una situación en donde tienes demasiado CO2 acumulado, acabas de hacer ejercicio, por ejemplo, y entonces tienes mucho CO2, estás muy ácido. Lo que te está indicando, lo que le llega al centro es, oye, tenemos mucho dióxido de carbono, hay que sacarlo porque es un desecho. ¿Qué hacemos? Respira rápido, pum, 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 pum. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que recibió información, recibió el estado del cuerpo, dijo, ok, hay mucho dióxido de carbono, estamos muy ácidos, hay que respirar rápido. Dependiendo de lo que ocurra, es lo que va a mandar el centro inspiratorio o dorsal. ¿Sí queda claro eso? Ok, esperemos que sí quede claro. El más importante de todos los estímulos es el del líquido cefalorraquídeo. Es el que regula principalmente la frecuencia respiratoria. Luego está por ahí el nivel de CO2 en sangre y el nivel de oxígeno, pero así el mero es el pH del líquido cefalorraquídeo. Eso es lo que normalmente controla la frecuencia de la respiración. Ahora, ya platicamos entonces que todo esto se ve controlado por ese centro. Ya sabemos por qué respiramos, ya sabemos cuáles son las acciones que tienen que ocurrir para respirar, ya sabemos qué es la compliancia, qué es la elastancia, ya sabemos que la inspiración es un proceso activo y la expiración es un proceso pasivo. ¿Cómo inflar un globo? Cuando tú inflas un globo para que entre el aire, tienes que soplar, tienes que hacer fuerza. Y para que el aire salga, simplemente tienes que hacer así y el aire sale rapidísimo. Entonces, más o menos algo parecido ocurre en nuestro cuerpo. Para que entre el aire tienes que hacer fuerza y para que salga te relajas y sale el aire. ¿Ok? Bien. Vamos a hacerle zoom a esto de aquí y con esto acabamos la clase de hoy. Si yo le hago zoom a esto, vamos a ver un alvéolo como el que tenemos aquí. Ya platicamos de muchas cosas, pero no hemos platicado de algo muy importante. Y si vas a tomar clase con el doctor Pablo, espero que lo entiendas pero que muy bien. Hay una pregunta muy importante que dice, ¿por qué entra el aire? Ok, ya platicamos de que el diafragma se contrae.
Ya platicamos de la compliancia, de la elastancia, de la inspiración, de la expiración. Ya platicamos sobre la célula y su oxígeno y su dióxido de carbono. Pero ¿por qué entra el aire? ¿Por qué el aire que está por ahí entra a nuestro cuerpo? Porque se contrae el diafragma. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene que sea contraído el diafragma? ¿Por qué eso haría que entre el aire? ¿Por qué entra? Bueno, la respuesta es la siguiente. El aire entra a tu cuerpo porque hay una diferencia de presión. Esta fórmula de flujo de aire es lo mismo, aplica igual para la sangre, por ejemplo. ¿Por qué la sangre se mueve desde el corazón hacia mi pie, por ejemplo? Porque hay una diferencia de presión entre mi corazón y entre mi pie. Por eso se mueve la sangre. Por eso entra el aire, porque hay una diferencia de presión entre el ambiente y entre mi alvéolo. ¿Por qué sale el aire? Porque hay una diferencia de presión. Ahora mi alvéolo tiene más presión que el ambiente. ¿Pero por qué hay este movimiento? Porque hay un gradiente de presión. Y eso recuérdalo, porque el doctor Pablo lo pregunta mucho. ¿Por qué entra el aire? Porque hay una diferencia entre lo que hay afuera en el ambiente y lo que hay en mi alvéolo. Hay una diferencia la suficiente que dice, ok, hay más presión en el ambiente que en el alvéolo. El aire puede entrar. Ok, ya estamos en la expiración. El diafragma está empujando y el retroceso elástico está haciendo su función. Ok, ahora hay más presión aquí y el aire sale. ¿Por qué se mueve el aire de un lado a otro? Repito, sé que estoy repitiendo mucho, pero es porque hay un gradiente de presión. Y la fórmula es la siguiente. Gradiente de presión entre resistencia. La resistencia es lo contrario. La resistencia impide el flujo de aire. Es un obstáculo que hay que cursar. Como por ejemplo, imaginémonos en alguna enfermedad por ahí, por ejemplo en EPOC, en la que tus vías aéreas tienen moco y tienes tapones de moco por ahí. Eso son resistencias. Y entonces hay un obstáculo que el aire tiene que cursar. El aire va a entrar, pero tiene un obstáculo. Y te pregunto, ¿tú a cuál crees que afecta más la resistencia? ¿A la expiración o a la inspiración? ¿Cuál de esos dos se ve más afectado por una resistencia? ¿Y por qué? ¿Ya lo pensaste? Bueno, la respuesta es la expiración. ¿Por qué? Porque la inspiración ocurre porque el diafragma se contrae. El diafragma se contrae y el aire puede entrar. Tú puedes tener tapones de moco y me da igual, porque mi diafragma está haciendo una buena chamba. Pero cuando el diafragma empieza a relajarse, lo normal es que el aire simplemente se vaya y ya. Pero si hay un tapón de moco, entonces tenemos un problema, porque no es normal que haya un tapón de moco ahí. Va a ser más difícil que el aire salga. Y eso es uno de los problemas que ocurre en EPOC, pero lo veremos en otra clase. Entonces, esto es algo un poquito más a detalle, lo veremos después, pero la fórmula, lo importante es que para que el aire pueda entrar o salir, tiene que haber un gradiente de presión. Y esto funciona de la siguiente manera. Se supone que allá afuera, en la atmósfera, hay una presión de 0. Y cuando todavía no ha iniciado la inspiración, también hay una presión en los alvéolos de 0. Por lo tanto, en ese momento te pregunto, ¿va a entrar el aire? ¿Va a salir el aire? No, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no hay más presión de ningún lado. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Se contrae el diafragma. Y cuando se contrae el diafragma, gracias a la ley de Boyle, nos dice lo siguiente. Volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. ¿Qué? Bueno, lo que está diciendo es que el volumen que tenía, por ejemplo, de este lado, el volumen que hay en tus pulmones, multiplicado por la presión que hay en ese momento, es la misma que la que hay cuando se modifica el volumen. ¿Qué es lo que está pasando? El diafragma se contrae. Entonces, el volumen que hay aquí, el volumen 1, ya no es lo mismo que este volumen. Este volumen, el volumen 2, es más grande. El diafragma se contrae y ahora el volumen que tienen todos mis pulmones aumentó muchísimo. Pero lo que a mí me dice la ley de Boyle es que el volumen 1
y la P1, o sea, en este momento hay una presión y en este momento hay otra presión. Y a mí me dice la ley que hay lo mismo en ambos momentos. Entonces, ahorita te acabo de decir que el volumen acaba de aumentar muchísimo. ¿Qué es lo que ocurre si te estoy diciendo que esto multiplicado por esto va a ser lo mismo que lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Supongamos que de volumen 1 tenemos 20 y de P1 tenemos 10. ¿Ok? Multiplicado da 200. Pero ahora este volumen 2 aumentó hasta 40. ¿Qué es lo que va a pasar con la presión? ¿Qué es lo que ocurre con la presión? Nos tiene que dar, ese número nos tiene que dar 200. ¿Qué hacemos? Para que esto nos dé 200, la presión tiene que disminuir, porque lo que nos dice la ley es que siempre va a dar lo mismo. Aquí tenemos un V1 de 20 y una presión de 10. El volumen que hay ahí multiplicado por la presión que hay ahí es de 200. Y el que va a haber aquí igual va a ser de 200. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la regla es la siguiente. Cuando el volumen aumenta, porque el diafragma se contrae, la presión disminuye. Y entonces vamos a decir que la presión es de 5. Y ahora nos va a dar 200 ahí. Y se mantiene la regla. Entonces, esto de las leyes y así, yo sé que nunca nos gusta en medicina, es un poco complejo de explicar, pero lo que quiero decir es que todo esto está fundamentado. Entonces, cuando se contrae el diafragma, aumenta el volumen, el V2 aumenta y la presión disminuye. La presión 2 disminuye. Y como disminuye la presión, vamos a decir que disminuye a -1, ya hay un gradiente. Y como ya hay un gradiente, el aire ya puede entrar. Pero, ¡oh! Sorpresa, tenemos elástico en los pulmones, tenemos colágeno en los pulmones y el diafragma está empezando a relajarse. Y cuando se relaja, el volumen que había, el volumen que aumentó, vuelve a ser el volumen 1 y la presión ahora empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque el diafragma ya está volviendo a subir y ahora la presión se hace más fuerte y ahora es de +1. Entonces el aire ahora va a salir. Y así es como funciona. De esa manera el aire va a salir. Y eso es algo muy importante en el contexto de entender cómo funciona la respiración. En este video abarcamos diferentes cosas. 1, la fisiología a nivel celular. 2, la mecánica de la respiración, expiración e inspiración. 3, los centros de la respiración, qué es lo que lo controla. Principalmente ya dijimos que el pH del líquido cefalorraquídeo. Y luego, al final, vimos por qué entra el aire. ¿Por qué el aire entra a nuestro cuerpo? Y platicamos de la ley de Boyle. Es un poco compleja de entender, pero la verdad es que no tiene mucho trasfondo. Solo que las fórmulas siempre son algo así como raro de ver en medicina. Pero bueno, espero que haya quedado claro, espero que se haya entendido. Si hay alguna duda y la quieres poner en los comentarios o mandármela por WhatsApp, eres bienvenido. Y bueno, eso fue todo por este video, pero continuamos en el que sigue platicando de otra parte de la fisiología respiratoria. Adiós, bye bye.